Estaba de pie en aquel estrecho centro de donación de plasma, con el estómago gruñendo tras 3 días sin una comida decente, cuando el rostro de la enfermera se puso blanco al observar mi muestra de sangre. «Señor Radford», susurró, retrocediendo mientras seguía mirando por el microscopio. «Necesito hablar con el director, ahora mismo». Ese fue el momento en que mi vida se partió en dos, antes de saber lo que corría por mis venas y después. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, duras e implacables, haciendo que todo se viera aún más barato de lo que ya era. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para más historias sobre personas comunes que descubren verdades extraordinarias en los lugares más imprevistos y dale like al vídeo. Mi nombre es Coulter Radford, y hace 6 meses era dueño de una empresa de demolición valorada en $8 millones. Tenía cuadrillas en 3 estados, contratos gubernamentales y una esposa que disfrutaba contando a sus amigas del club de lectura sobre nuestra casa de vacaciones en Aspen. Pero ahí estaba yo, en aquel centro de plasma en la calle Buchanan, viendo como una enfermera de unos 20 y tantos años observaba mi sangre como si acabara de descubrir vida extraterrestre. Solo era otro hombre de mediana edad y sin un centavo, tratando de reunir $50. «Por favor, no se mueva», dijo la enfermera. Noté que sus manos temblaban mientras levantaba el teléfono del escritorio. Su placa decía Keely, y había sido amable conmigo desde que entré, avergonzado y desesperado, llenando formularios que hacían preguntas como «¿Cuándo fue la última vez que comió una comida completa?». Mentí en esa. 3 días sonaban mejor que 5. «¿Hay algo malo con mi sangre?», pregunté, con la voz quebrada al pensar en enfermedades, en cáncer, en todas las formas en que el cuerpo de un hombre puede traicionarlo cuando ya lo ha perdido todo. «No, señor Radford, usted no está enfermo», dijo Keely. «Pero su sangre sí». Se detuvo, me miró y luego habló rápidamente por teléfono. «Dr. Brennan, venga de inmediato a la estación 3. «Sí, ahora mismo. Tengo un donante con sangre RH nula». No sabía qué significaba nula, pero la forma en que lo dijo, como si acabara de hallar el santo grial en una bolsa de recolección, me hizo sentir un nudo en el pecho. A nuestro alrededor, otros donantes estaban recostados en sillones gastados, mirando sus teléfonos o el televisor que pasaba un programa matutino. Ninguno sabía que el mayor perdedor del lugar estaba a punto de descubrir que llevaba oro líquido en las venas desde hacía 48 años. «Keely, ¿qué es eso de nula?», pregunté, pero ella ya había colgado y estaba preparando un segundo kit de extracción, con movimientos que habían pasado de rutinarios a reverentes. «Señor Radford, la sangre RH nula es el tipo más raro del mundo. Solo 43 personas en toda la Tierra han sido registradas con ella. Su sangre puede salvar a personas que morirían sin su ayuda, personas que no tienen ningún otro donante compatible. 43 entre 8.000 millones. Miré mi brazo, donde la aguja estaba sujeta con cinta, observé el tubo fino que llevaba mi sangre roja hacia una bolsa médica, e intenté comprender cómo Coulter Radford, el hombre al que su esposa había escupido en la cara y llamado inútil hacía apenas 2 semanas, podía ser de repente uno de los seres humanos más raros del planeta. La puerta se abrió de golpe y entró un hombre alto y delgado con bata blanca. Su credencial decía Dr. Brennan, y me miró como un arqueólogo que acaba de hallar una pirámide perdida. «Señor Radford, soy el Dr. Brennan, director médico de este centro». «Keely, ¿está segura?». «Lo he repetido 3 veces, doctor. Es nula». Él se sentó junto a mi sillón, tan cerca que podía oler su aliento a café. Sus ojos brillaban con una emoción fuera de lugar en aquel sitio deprimente donde la gente vendía partes de sí misma para poder pagar el alquiler. «Señor Radford, necesito hacerle unas preguntas. ¿Alguien en su familia mencionó tener sangre rara? ¿Algún historial médico inusual? «Mi madre murió cuando yo tenía 2 años, en un accidente de coche», dije. «Mi padre nunca mencionó nada sobre tipos de sangre. Es un ingeniero ferroviario jubilado, vive en un dúplex en Tepique. Necesitamos hacer un panel completo de inmediato», dijo el Dr. Brennan, pero entonces su teléfono vibró. Al mirar la pantalla, su expresión cambió. «Eso es imposible».
¿Cómo pueden saberlo ya? ¿Saber qué? Pregunté. No respondió. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, hablando rápidamente por teléfono con alguien, usando términos médicos que no comprendía. Solo alcancé a oír fragmentos. Sí, confirmado, RH nula. Está aquí ahora. Entiendo la urgencia. Pensé en irme, tomar mis $50 y marcharme antes de que todo se complicara más. Pero luego pensé en mi hijo, Brice, intentando terminar la universidad mientras su madre le repetía cada día lo decepcionante que era su padre. Pensé en mi hermano, Vaughan, fingiendo que no le molestaba que yo comiera su comida y usara su electricidad. Pensé en mi padre, Russell Rafford, quien había trabajado toda su vida con las manos y ahora me ofrecía parte de su pensión porque su hijo lo había perdido todo. Señor Rafford, dijo el doctor Brennan al colgar, vendrá alguien a hablar con usted. Alguien que le hará una oferta que cambiará su vida. No entiendo nada de esto, dije, odiando cómo sonaba mi voz, pequeña, derrotada. Esa mañana me había despertado en el sofá de mi hermano con $38 en el bolsillo. Había venido a vender plasma para comprar gasolina y fideos instantáneos. Y ahora me decían que mi sangre era especial. No solo especial, señor Rafford, corrigió el doctor. Su sangre es preciosa. En este momento hay un hombre muriendo en Mónaco que necesita lo que usted tiene. Su familia ya envió a una representante. Llegará en 10 minutos. Mónaco. Sabía que estaba en Europa, el lugar donde los ricos guardan sus yates y pierden fortunas en casinos. Era el tipo de sitio con el que Malora, mi exesposa, siempre soñó, cuando todavía creía que yo podría darle esa vida. La aguja en mi brazo de pronto se sintió más pesada, más significativa, como si extrajera algo más que sangre. «Hay algo más», dijo el doctor Brennan, con un tono que me obligó a mirarlo. Al identificar su tipo RH nulo, el sistema ejecutó automáticamente un análisis genético. Es el protocolo para los casos raros. ¿Y qué encontraron? Descubrimos algo en su ADN que no coincide con su historia familiar declarada. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que genéticamente presenta marcadores compatibles con una línea europea muy específica, una familia que ha sido extensamente documentada por sus características sanguíneas únicas. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta volvió a abrirse y entró una mujer vestida con un traje que probablemente costaba más que mi antigua camioneta antes de que el banco la embargara. Tendría unos 40 años, cabello oscuro recogido y unos ojos que me evaluaron como si fuera una transacción de negocios. Señor Rafford, dijo, mi nombre es Lucía Corbeo. Represento a la familia Maro de Mónaco. Necesitamos hablar sobre su sangre, su historia familiar y una oferta que va a parecerle imposible, pero le aseguro que es completamente real. Y fue entonces cuando mi verdadera historia comenzó. No cuando perdí mi empresa, ni cuando mi esposa me dejó, ni siquiera cuando toqué fondo. Todo comenzó en el momento en que comprendí que, a veces, lo que puede salvarte ha estado dentro de ti todo el tiempo, esperando a que estés lo bastante desesperado como para descubrirlo. 6 meses antes, yo era Coulton Rafford, propietario de Rafford Demolition Services, con 14 cuadrillas trabajando en 3 estados. Tenía una casa con piscina, una esposa que adoraba organizar cenas y a mi hijo Brice en su 2º año en la universidad estatal. La vida no era perfecta, pero era mía. La mañana en que todo empezó a desmoronarse, estaba de pie en la obra del centro comercial Bridgewater, con un café en una mano y los planos en la otra. El viejo edificio Brennans, un almacén de 4 pisos de ladrillo, llevaba vacío 12 años. Era una bestia que debía ser derribada para dar paso al nuevo complejo comercial de la ciudad. Era un proyecto de $20 millones, y mi empresa había ganado la licitación frente a 3 firmas más grandes. Coulton, he revisado todo 3 veces, me dijo mi jefe de proyecto, Denny Ulbrook, agitando los permisos como si fueran una bandera. La ciudad aprobó los cortes de servicios, gas, electricidad, agua. Todo está desconectado y sellado. Denny llevaba conmigo 8 años.
Conocía las demoliciones como algunos conocen la Biblia. Confié en él. Ese fue mi primer error. El segundo, no bajar yo mismo al sótano una vez más. El tercero, estar tan orgulloso de haber conseguido el contrato más grande en la historia de mi empresa que no hice las preguntas que habrían podido salvarlo todo. La demolición fue perfecta, hasta que dejó de serlo. Las cargas explotaron en secuencia. El edificio colapsó exactamente como se había planeado, plegándose sobre sí mismo como un castillo de naipes. Pero cuando el polvo comenzó a disiparse, escuchamos un silbido. Luego llegó el olor, gas natural, fuerte y fuera de lugar. «¡Todos atrás!», grité, y mi equipo se dispersó. La tubería que habíamos cortado no figuraba en ningún plano municipal. Había sido instalada en 1962 por una compañía que ya no existía, alimentando una parte del centro antiguo que había sido reconstruida 3 veces desde entonces. Nadie sabía que aún estaba ahí, porque nadie vivo recordaba haberla visto instalarse. Gracias a Dios, nadie resultó herido. Pero el cuerpo de bomberos evacuó 6 manzanas, y la empresa de gas tuvo que hacer cortes de emergencia en medio distrito comercial. El noticiero de las 11 de la noche abrió con imágenes aéreas de mi desastre. La reportera usó palabras como negligencia y error catastrófico, mientras el logotipo de mi compañía aparecía claro en cada casco de seguridad. La semana siguiente comenzaron las demandas. La ciudad exigía 10 millones en daños. La empresa de gas, 5 millones más. Cada negocio que perdió un día de ingresos pedía compensación. Mi aseguradora envió un equipo de abogados que pasó 3 días revisando nuestra documentación antes de dar su veredicto, sentado en mi propia sala de conferencias. La póliza establece claramente que todos los permisos deben ser verificados de forma independiente, dijo el abogado principal, deslizándome unos papeles. Su firma aparece en documentos que afirman que todos los servicios subterráneos fueron inspeccionados y aprobados. Dado que eso no es cierto, negamos la cobertura. Pero la ciudad nos dio información errónea, protesté, alzando la voz. Sus planos estaban equivocados. Entonces debería haber verificado por cuenta propia, señor Rafford. Está en su contrato. Página 47, subsección 12. En 4 meses, todo se había esfumado. La empresa que construí durante 20 años se disolvió. La casa que compré cuando nació Brise fue embargada. Los camiones, la maquinaria, todo subastado para cubrir una mínima parte de lo que debía. Mis cuentas congeladas, mi crédito destruido. Malhora duró exactamente 2 semanas después de que llegó el aviso de ejecución hipotecaria. Necesito quedarme un tiempo con mi hermana Patricia, anunció una mañana, ya vestida, las maletas junto a la puerta. Patricia llegó en su Mercedes, ni siquiera entró a la casa. Necesito tiempo para pensar en nosotros, Coulton. ¿Pensar en nosotros, Mel? Te necesito más que nunca. Es en estos momentos cuando los matrimonios se sostienen. Me miró con una expresión que jamás le había visto, como si yo fuera algo pegado a la suela de su zapato. No me casé con un perdedor, Coulton. Tienes 48 años y estás a punto de quedarte sin casa. Ya ni siquiera puedes invitarme a cenar. Tomó su caja de joyas, la misma que le compré por nuestro 15º aniversario. ¿Sabes qué eres ahora? Solo otro fracasado de mediana edad que no pudo soportar la presión. 22 años, Mel. Hemos estado casados 22 años, y durante 21 fuiste feliz conmigo. Se dirigió a la puerta, se detuvo y dijo: Mi abogado te enviará los papeles. No los contestes, Coulton. Déjame irme con la poca dignidad que te queda. Después de que se fue, me senté en la casa vacía, rodeado de cajas con cosas que ya no podía pagar para guardar, y llamé a mi hermano Vaughan. Ven a quedarte conmigo, dijo sin dudar. El sótano no es gran cosa, pero es cálido y seco. Vaughan tenía un pequeño negocio de reparación de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Le iba lo suficientemente bien para mantener a su familia, pero no tanto como para que tener a su hermano mayor fracasado durmiendo en su sótano no fuera una carga.
Su esposa, Denise, intentaba ser amable, pero podía ver el esfuerzo en su mirada cada vez que ponía un plato extra en la mesa. Mi padre, Russell Rafford, llamaba cada pocos días desde Tepique. «Hijo, tengo unos $12,000 ahorrados», ofrecía, con esa voz ronca cargada de la emoción que nunca supo expresar. «Son tuyos si los necesitas. Papá, tienes 73 años y vives de la pensión. No voy a aceptar tu dinero. Eres mi hijo, Coulton. Déjame ayudarte. Lo resolveré, papá. Siempre lo hago. Pero no lo resolví. Para enero me quedaban $40. Comía ramen 2 veces al día, postulándome a empleos para los que estaba sobrecalificado o era demasiado viejo. El puesto de capataz de obra en Davenport era mi última oportunidad real, pero necesitaba dinero para la gasolina que me llevaría a la entrevista. Fue entonces cuando vi el cartel fuera del centro de Plasma Biolife. Nuevos donantes, $50 en la primera visita. $50 por algo que mi cuerpo producía gratis. Era la metáfora perfecta de lo bajo que había caído, de firmar contratos millonarios a vender mi sangre por dinero para comida. De ser Coulton Rafford, empresario exitoso, a convertirme en otro hombre desesperado sin nada que vender, salvo a sí mismo. Para enero me quedaban $40. El sótano de la casa de Vaughan se había convertido en mi mundo entero. Un sofá-cama con un resorte roto que se me clavaba en la espalda, una mesa plegable donde comía y una pequeña ventana por la que se veía apenas un trozo de cielo, suficiente para recordarme que aún existía un mundo afuera. Cada mañana me despertaba con el sonido de los hijos de Vaughan preparándose para la escuela, sus pasos sobre mi cabeza como un recordatorio del tipo de vida normal que ocurría arriba mientras yo me escondía abajo como algo de lo que avergonzarse. La noche anterior, Brice había llamado intentando sonar casual, pero podía oír la preocupación filtrarse en su voz. «Papá, he estado pensando. Podría tomarme un semestre libre, buscar trabajo. Hay una constructora aquí que está contratando». «Ni hablar», le respondí, apretando el teléfono con fuerza. «Te faltan 3 semestres para graduarte. Quédate en la universidad». «Pero papá», escuché a mamá hablar con la tía Patricia. «Dijo que estás viviendo en el sótano del tío Vaughan, que comes ramen todos los días, que ni siquiera tienes dinero para gasolina». La traición de Malora, hablando de mi situación como si fuera un chisme, dolía más que el hambre. «Tu madre no sabe todo lo que está pasando, Brice». «Estoy bien. Tengo una entrevista la próxima semana en Davenport. Es un gran proyecto comercial, buscan a un capataz con experiencia. Papá, déjame ayudarte. Puedo enviarte algo del dinero que gano en el trabajo de medio tiempo». «Brice, basta. Soy tu padre. Yo me encargo de ti, no al revés. Concéntrate en tus estudios. Prométemelo». «Está bien, papá. Lo prometo». Después de colgar, me quedé mirando el techo hasta las 3 de la madrugada, calculando y recalculando. $40 en mi billetera. La entrevista en Davenport era en 3 días, a 90 millas de distancia. La gasolina costaría al menos 30, lo que me dejaría 10 para comer el resto de la semana. Las matemáticas de la pobreza eran simples y crueles. A la mañana siguiente, Vaughan salió temprano para un trabajo. Denise preparaba a los niños para la escuela y la escuché hablando por teléfono con su madre. «No, mamá. Él lo intenta. Postula a trabajos todos los días, pero ¿quién va a contratar a un hombre de 48 años, un antiguo dueño de empresa, para un puesto básico? Saben que se irá en cuanto encuentre algo mejor». Esperé hasta que todos se fueron antes de subir. La despensa tenía algunas latas de sopa, pero no las toqué. Esa era su comida, no la mía. Del paquete de ramen que había comprado la semana pasada, quedaban solo 2. Mezclé uno con agua caliente, lo comí de pie junto al fregadero y traté de no pensar en los filetes que solía asar los fines de semana. Fue entonces cuando vi el cartel mientras caminaba hacia la biblioteca, donde usaba el wifi gratuito para enviar solicitudes de empleo. Centro de Plasma Biolife. Nuevos donantes,
$50 en la primera visita. Me quedé parado frente al lugar durante 10 minutos, observando a la gente entrar y salir. Algunos parecían estudiantes universitarios, probablemente buscando dinero para cerveza. Otros se parecían más a mí, hombres de mediana edad, cansados, con ese peso invisible de la derrota colgando de los hombros. $50 significaban gasolina para llegar a Davenport. Tal vez una comida decente antes de la entrevista, para no parecer tan desesperado como estaba. Significaban comprarme unos días más de ilusión, fingiendo que aún podía salir del agujero. Entré a las 8 de la mañana de aquel martes y llené los formularios con manos que temblaban ligeramente. Las preguntas eran invasivas, humillantes. ¿Ha comido hoy? No. ¿Está actualmente empleado? No. ¿La donación es por necesidad económica? Sí. La sala de espera olía a desinfectante y derrota. Una mujer frente a mí leía una novela romántica, fingiendo que estaba allí por elección. Un joven con botas de construcción dormía en su silla, probablemente entre turnos. Todos fingíamos que aquello era normal, que vender partes de nosotros mismos era solo otro trámite más de un martes cualquiera. Coulter Rafford. Una enfermera llamó mi nombre. Su placa decía Killy. Tendría unos 25 años, bonita de ese modo fresco y natural que me hacía sentir cada uno de mis 48. ¿Primera vez? Sí. Nunca pensé que acabaría aquí. Me llevó hasta un sillón reclinable y comenzó a preparar la aguja. No hay vergüenza en esto, señor Rafford. Está ayudando a salvar vidas. Además, todos necesitamos un poco de ayuda alguna vez. Algunos más que otros, dije, observándola golpear suavemente mi brazo para encontrar una vena. Se sorprendería. La semana pasada vino un abogado y el mes anterior, un médico. Los tiempos difíciles no discriminan. La aguja entró sin problema y vi cómo mi sangre fluía por el tubo hacia la bolsa de recolección. Roja oscura, casi púrpura bajo la luz fluorescente. Mi padre solía donar sangre con regularidad cuando yo era niño. Me llevaba a las colectas de la Cruz Roja en el centro de veteranos. Es lo que hacen las personas decentes, solía decir. Pero él lo hacía para ayudar a otros. Yo lo hacía por $50. Su sangre se ve muy saludable, dijo Killy, revisando el flujo. Buen color, buena consistencia. Luego frunció el ceño y se inclinó hacia la bolsa. ¡Qué extraño! ¿Qué ocurre? Pregunté. Sacó un pequeño vial de la línea y lo sostuvo a la luz. Necesito hacer una prueba rápida. Es procedimiento estándar. No hay de qué preocuparse. Llevó el vial a una máquina en la esquina, colocó una gota en una placa y miró por el microscopio. Vi cómo su postura cambiaba, se enderezó de golpe, tomó aire bruscamente. Volvió a mirar una segunda vez, luego una tercera, y se apartó del microscopio como si acabara de ver algo imposible. Señor Rafford, susurró, girándose hacia mí con los ojos muy abiertos. Necesito llamar al director ahora mismo. Por favor, no se mueva ni desconecte nada. Esto es importante. ¿Estoy enfermo? ¿Pasa algo malo? No, señor. No pasa nada malo. De hecho, todo está a punto de mejorar mucho. Su voz había cambiado. Ya no era la enfermera amable, sino una profesional en alerta, urgente, como si acabara de descubrir algo que cambiaba todas las reglas. Voy a buscar al doctor Brennan de inmediato. ¿Hay algo mal conmigo? ¿Estoy enfermo? Repetí, sintiendo como las peores posibilidades inundaban mi mente. Cáncer, VIH, alguna enfermedad rara que terminara lo que la ruina había empezado. Por favor, no se vaya, dijo, y prácticamente salió corriendo, dejándome solo con el sonido constante de la máquina que bombeaba mi sangre. A mi alrededor, otros donantes seguían mirando sus teléfonos, ajenos al drama que se desarrollaba en mi sillón. El televisor hablaba sobre tasas hipotecarias y casi me reí de la ironía. El doctor Brennan llegó en cuestión de minutos. Era un hombre alto y delgado que observó mi muestra de sangre, luego la pantalla del ordenador
y después volvió a mirar la muestra como si resolviera una ecuación imposible. Señor Rafford, necesitamos hacerle un análisis completo de inmediato. No puedo pagar ningún examen. No se preocupe, no habrá ningún costo. Esto es extraordinario. Arrastró una silla y se sentó tan cerca que pude ver el brillo de entusiasmo que intentaba contener. Su tipo de sangre es RH nula. Lo llamamos sangre dorada. Solo 43 personas en todo el mundo han sido registradas con este tipo. Lo miré, tratando de procesar esas palabras que sonaban a ciencia ficción. ¿Eso es malo? ¿Malo? Señor Rafford, su sangre puede salvar a cualquier persona con tipos sanguíneos raros dentro del sistema RH. Es universal para quienes no tienen ningún otro donante. Usted es literalmente uno entre 200 millones. Su teléfono vibró. Contestó enseguida, hablando rápido con alguien sin apartar los ojos de mí. Sí, confirmado, RH nula. Está aquí ahora. Entiendo la urgencia. Colgó y marcó otro número. Acabamos de recibir una solicitud urgente. Hay una situación en desarrollo. ¿Qué tipo de situación? Pregunté. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Una mujer con un traje caro entró como si fuera dueña del edificio. Todo en ella gritaba dinero, desde los zapatos de cuero italiano hasta el bolso Hermès que sostenía como si fuera un arma. Doctor Brennan, le presento a la señorita Corbello, dijo él. Ella se volvió hacia mí, y bajo su compostura profesional vi algo que reconocí al instante: desesperación. Señor Rafford, mi nombre es Lucía Corbello. Represento a la familia Maro de Mónaco. Henry Maro está muriendo. Necesita una transfusión en menos de 12 horas, y usted es el único donante compatible que hemos encontrado en América del Norte. ¿Mónaco? Pregunté. Eso está en Europa. El jet privado de la familia ya está esperando en el aeropuerto ejecutivo. Señor Rafford, los Maro están dispuestos a ofrecer $2 millones por su cooperación inmediata. 2 millones. El número me golpeó como un puñetazo en el pecho. Miré mi brazo, la aguja extrayendo la sangre que estaba a punto de vender por $50, y ahora esa misma sangre valía 2 millones, por salvar la vida de Henry Maro. Pero debemos irnos ya, dijo Lucía Corbello con urgencia. Cada minuto cuenta. Esto es una locura, respondí. Esta mañana me desperté sin un centavo en el sótano de mi hermano, y ahora me dices que alguien va a pagar $2 millones por mi sangre. Señor Rafford, dijo, sentándose frente a mí, suavizando el tono de su voz, Henry Maro es uno de los hombres más ricos de Europa. Su imperio naviero emplea a 30.000 personas. Tiene hijos, nietos. Lleva 3 años buscando un donante compatible. Para él, usted no es solo sangre. Es esperanza. Pensé en Brice, intentando terminar la universidad. En mi padre, demasiado orgulloso como para dejarme ver su preocupación. En Vaughan y Denise, fingiendo que no era una carga alimentarme. $2 millones cambiarían todo. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué tanta urgencia si lleva 3 años buscando? Pregunté. Ayer tuvo un incidente, explicó ella. Una hemorragia interna por una condición que lleva años controlada. Necesita una cirugía, pero sin sangre compatible, el procedimiento lo mataría. Tenemos quizás 10 horas para llevarlo hasta allí. ¿Y qué hay de la prueba de ADN? Pregunté, recordando que Killy había mencionado que harían análisis adicionales. El doctor Brennan vaciló, mirando a Lucía Corbello. Eso puede esperar, empezó a decir. No, lo interrumpió ella, sorprendiéndome. Dígaselo. Tiene derecho a saberlo antes de decidir. El doctor tomó su tableta y me mostró un gráfico lleno de líneas y símbolos que podrían haber sido jeroglíficos. Cuando identificamos su tipo RH nulo, realizamos un panel genético completo. Es protocolo estándar para tipos de sangre raros. Pero encontramos algo más, hizo una pausa. Señor Rafford,
¿Su madre alguna vez mencionó algo inusual sobre su nacimiento? Mi madre murió cuando tenía 2 años, en un accidente de coche. ¿Por qué? ¿Y su padre nunca volvió a casarse? No. ¿Qué tiene esto que ver con mi sangre? Lucía Corbello dio un paso al frente. Señor Rafford, los marcadores genéticos que el Dr. Brennan encontró coinciden con un linaje muy específico. La familia Maro ha estado buscando a parientes de sangre desde hace 30 años. Henry Maro tenía un hermano menor, Vincent, que desapareció en 1973. Sentí la garganta seca. Entonces, ¿está diciendo que Vincent Maro vino a Estados Unidos y cambió su nombre a Russell Rafford? Exactamente, señor Rafford. El hombre al que le están pidiendo que salve, Henry Maro, es el hermano de su padre. Su tío. El mundo empezó a girar. Eso es imposible. Mi padre nació en Kansas. Sus padres eran granjeros. Su padre nació en Marsella como Vincent Maro. Huyó de Francia después de una disputa familiar por una herencia. Se creó una identidad nueva. Sacó una fotografía antigua, amarillenta por los bordes, 2 jóvenes junto a un yate, levantando copas de champán y sonriendo hacia algo fuera de cámara. Uno era, sin duda, el hombre de los archivos médicos que me había mostrado. El otro hizo que se me detuviera el corazón. Papá, susurré. Era él. Mi padre, Russell Rafford, tal vez de 25 años, con ropa que jamás había podido permitirse, de pie junto a un yate más grande que la casa de mi hermano. Su padre renunció a una de las mayores fortunas navieras de Europa, dijo Corbello con suavidad. Henry respetó su decisión, nunca intentó forzar el contacto. Pero ahora está muriendo, y sus hijos no comparten el tipo de sangre raro. Solo la línea de Vincent lo tiene. Mi padre es Russell Rafford, de Tepique, dije, aunque incluso mientras lo pronunciaba, las piezas empezaban a encajar. Como nunca hablaba de su infancia. Como no tenía fotos anteriores a 1975. Como murmuraba dormido en lo que yo creía un balbuceo, pero quizá era francés. Su forma de cambiar de tema cada vez que preguntaba por mis abuelos. Llámelo, sugirió el Dr. Brennan con suavidad. Pregúntele usted mismo. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono, el mismo con el que esa mañana había estado enviando solicitudes para trabajos de salario mínimo. Marqué el número que conocía de memoria, escuchando los tonos, 1, 2, 3 veces. ¿Coulten? ¿Todo bien? Contestó mi padre. Papá, necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. ¿Tu verdadero nombre es Vincent Maro? El silencio fue tan largo que pensé que había colgado. Escuché su respiración, lenta y profunda, como cuando levantaba algo pesado o meditaba un problema. Y entonces, con una voz que nunca le había oído, más vieja, triste y con un acento que jamás había notado, respondió. ¿Cómo te enteraste? Esas 4 palabras lo cambiaron todo. Mi padre, Russell Rafford, el hombre que me enseñó a usar un martillo, que trabajó 40 años en el ferrocarril, que vivía en un dúplex y recortaba cupones, era alguien completamente distinto. Estoy en un centro de plasma, papá. Encontraron algo en mi sangre. Hay un hombre en Mónaco que la necesita. Henry Maro. ¿Henry? Dijo, y el nombre salió de su boca como un hueso quebrándose tras años de presión. Está muriendo. Papá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque elegí ser Russell Rafford. Elegí a tu madre. Elegí Estados Unidos. Elegí construir algo con mis propias manos en lugar de heredarlo. Vincent Maro murió en 1973, Coulten. Lo maté el día que subí a ese avión rumbo a Nueva York. Pero Henry Maro es tu hermano, mi tío, y está muriendo, papá. Es un buen hombre, dijo, y escuché 40 años de emociones reprimidas en esas palabras. Tuvimos nuestras diferencias, pero es familia. La pelea nunca fue por dinero, ¿sabes? Fue por libertad. Él quería que fuera alguien que yo no podía ser. Están ofreciendo $2 millones, papá. Rió, de verdad rió,
y por primera vez escuché al hombre que debió de ser antes de convertirse en Russell Rafford. Henry siempre tuvo debilidad por los grandes gestos. Cuando éramos jóvenes, una vez compró todas las flores de Niza porque una chica dijo que le gustaban las rosas. Llenó el vestíbulo entero de su edificio con ellas. Papá, necesito saber toda la verdad. Ven a verme después de que salves a mi hermano. Te lo contaré todo entonces. Pero, Coulten, ve. Acepta su dinero. Salva a Henry. Y dile que Vincent lo perdonó hace 40 años. Dile que te llamé Coulten por el oeste americano, porque quería que fueras tan libre como me sentí el día que vi por primera vez esos espacios abiertos. Papá. Ve, hijo. Hay cosas más grandes que nuestro pasado. Colgué y miré a Lucía Corbello. Iré, pero quiero entenderlo todo. Lo hará, dijo ella, ya al teléfono organizando el transporte. El coche llegará en 5 minutos. El doctor Brennan retiró con cuidado la aguja de mi brazo, y Killy me colocó una venda con una delicadeza extraordinaria, como si manejara algo sagrado. Está a punto de salvar una vida, señor Rafford. Tal vez más de una. El trayecto hacia el aeropuerto ejecutivo fue surrealista. Lucía Corbello se sentó frente a mí en el interior de cuero de un Bentley, haciendo llamadas rápidas en francés. Escuché varias veces el nombre real de mi padre, Vincent, y sonó como el de un extraño. El jet ya estaba encendido cuando llegamos, una elegante aeronave blanca con las palabras Maro Industries escritas en letras pequeñas cerca de la cola. ¿Alguna vez ha volado en un avión privado, señor Rafford? Preguntó Lucía Corbello mientras subíamos a bordo. Ni siquiera he volado en primera clase, respondí. El interior parecía una suite de hotel de lujo, asientos de cuero color crema, mesas de madera pulida y un dormitorio al fondo. A bordo ya había un equipo médico preparando el equipo. La doctora Sarah Ashford se presentó como la médica personal de Henry. Su sangre nos permitirá realizar una cirugía que salvará su vida, explicó mientras despegábamos. Sin ella, el procedimiento sería imposible. Usted es literalmente su única esperanza. Durante el vuelo, Lucía me mostró más fotografías. Mi padre, Vincent, en distintas etapas de su vida, siempre al lado de Henry, en una boda, en un yate, en lo que parecía una reunión de junta directiva. En cada foto anterior a 1973, su expresión parecía atrapada. Luego me enseñó una última imagen. Esta fue tomada el día antes de que Vincent se marchara, dijo. En la foto, mi padre estaba de pie solo en un muelle, mirando hacia el Mediterráneo. Incluso en aquella imagen envejecida podía percibirse el anhelo en su postura, la necesidad de ser alguien distinto, en otro lugar. Dejó una nota, agregó Lucía. Henry la conservó todos estos años. Me entregó una hoja amarillenta, la tinta algo desvanecida, pero todavía legible. Estaba escrita en inglés, con la caligrafía inconfundible de mi padre. Henry, cuando leas esto ya me habré ido. No porque te odie a ti ni a nuestra familia, sino porque los amo demasiado como para convertirme en alguien que no soy. La empresa, el dinero, las expectativas, son tuyos. Naciste para eso. Yo nací para otra cosa. Me voy a América para descubrir qué es. Tal vez fracase, pero será mi propio fracaso, ganado con mis propias manos. Dile a papá y mamá que lo siento. Que siempre seré su hijo, solo que no el que planearon. Y a ti, hermano, dile que esto no es un adiós. Es solo que por fin estoy aprendiendo a respirar. Vincent. Aterrizamos en Mónaco cuando el sol comenzaba a ponerse. El hospital era como nada que hubiera visto antes, más parecido a un hotel 5 estrellas que a una instalación médica. Henry estaba en un ala privada que ocupaba todo un piso. Cuando me llevaron a su habitación para la primera transfusión, por fin conocí a mi tío. Era más pequeño de lo que había imaginado, frágil contra las sábanas blancas, pero sus ojos eran exactamente como los de mi padre, oscuros, inteligentes y llenos de historias. Tienes los ojos de tu abuela, dijo en un inglés con acento francés, su voz débil pero clara.
¿El hijo de Vincent? Él me escribió una vez, ¿sabes? ¿Cuándo naciste? Dijo que te había llamado Coulten por el oeste americano, del que se había enamorado. Dijo que era su mayor logro, más grande que cualquier fortuna que el apellido Maro pudiera haberle dado. La transfusión duró 4 horas. Henry y yo hablamos entre sus momentos de descanso, sobre la juventud de mi padre, sobre el imperio naviero que había construido su familia, sobre la pelea que lo llevó a convertirse en Russell Rafford. Nunca fue por dinero, dijo Henry, repitiendo las palabras de mi padre. Fue por elección. Yo quería que eligiera a la familia. Él quería elegirse a sí mismo. Ambos teníamos razón, y ambos estábamos equivocados. ¿Te arrepientes de no haberlo buscado? Pregunté. Cada día. Pero respeté su decisión. Fue el único regalo que pude darle, su libertad. La cirugía se realizó a la mañana siguiente. Mi sangre, esa rara sangre dorada que había fluido por mis venas durante 48 años sin que yo lo supiera, la hizo posible. Henry sobrevivió. Más aún, se recuperó. En 3 días ya estaba sentado, el color regresando a su rostro, bromeando con sus hijos. Mis primos, me recordé. Los $2 millones aparecieron en mi cuenta tal como se había prometido. Pero ese no fue el único regalo. La hija de Henry, Isabelle, era una exitosa desarrolladora inmobiliaria que planeaba expandirse al mercado estadounidense. Necesitamos a alguien que entienda de demolición y reconstrucción, me dijo durante la cena en mi última noche en Mónaco. Alguien en quien podamos confiar, familia. Perdí mi empresa, respondí. Fracasé. Perdiste una batalla con la burocracia. No es lo mismo que fracasar, dijo, sonriendo con un gesto que reconocí, el mismo que tenía mi padre. Los Maros somos muy buenos para empezar de nuevo. Lo llevas en la sangre, literalmente. Regresé a Estados Unidos 3 días después de la cirugía, pero ya no era el mismo hombre que había entrado desesperado en aquel centro de plasma buscando $50. Los 2 millones en mi cuenta eran reales. Debí revisar la aplicación del banco 40 veces para asegurarme de que los números no desaparecieran. Pero más allá del dinero, llevaba conmigo algo más valioso, el conocimiento de quién era realmente, de dónde venía y por qué mi padre había decidido ocultarlo todo. Mi primera parada fue Tepique. Papá me esperaba en su dúplex, con café recién hecho, sentado en la misma mesa donde me había enseñado las tablas de multiplicar y me ayudó con las solicitudes universitarias. Pero ahora lo veía distinto. No solo como Russell Rafford, ingeniero ferroviario jubilado, sino como Vincent Maro, el hombre que renunció a todo para ser nadie y luego se convirtió en alguien real. Henry te manda saludos, le dije, sentándome frente a él. ¿Está bien? Está mejor que bien. La cirugía fue un éxito. Me pidió que te dijera que tienes las puertas abiertas, siempre. Papá sonrió. Era una sonrisa triste, de esas que cargan décadas de historia y reconciliación. Ya estoy en casa, Coulten. Lo estoy desde el día que conocí a tu madre en aquel restaurante de Omaha. Háblame de ella. Cuéntame todo. Durante las siguientes 6 horas, mi padre volvió a ser Vincent. Me contó historias que nunca había oído, cómo llegó a Nueva York con $20,000 que había ahorrado en secreto y una determinación férrea de desaparecer. Cómo aceptó trabajo en el ferrocarril porque significaba moverse constantemente, difícil de rastrear. Cómo conoció a mi madre, Linda, cuando su locomotora se averió en Nebraska y ella le sirvió café y pastel, preguntándole por qué un hombre tan apuesto parecía tan triste. Ella nunca supo la verdad, dijo. Quise contárselo 100 veces, pero ¿cómo explicarle que no eras quien decía ser? ¿Cómo decirle a la mujer que amas que has vivido mintiendo desde el día en que la conociste? ¿Alguna vez te arrepentiste? Pregunté. Cada Navidad, cuando no podía darle los regalos que merecía. Cada vez que tú necesitabas algo que yo no podía pagar. Pero luego los veía a ti y a Vaughan jugando en el patio, construyendo fuertes con cajas de cartón, y sabía que había tomado la decisión correcta. Creciste libre, Coulten. Libre para fracasar,
libre para triunfar, libre para ser exactamente quien eres. Eso vale más que cualquier herencia. Esa noche llamé a Brice desde mi habitación de hotel. Papá, ¿cómo te fue en la entrevista en Davenport? No fui a Davenport, hijo. Resulta que tenía un lugar más importante al que ir. ¿De qué estás hablando? Tu abuelo tiene algunas historias que contarte. Y no vas a tener que preocuparte más por la matrícula, ni por nada, en realidad. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasó? Doné sangre, Brice. Y a veces, cuando crees que has tocado fondo, en realidad estás exactamente donde necesitas estar. A la mañana siguiente, llamé a Malora desde el coche de alquiler. ¿Coulten? ¿Por qué me llamas? Te dije que mi abogado se encargaría de todo. No te llamo para reconciliarnos, Malora. Te llamo para darte las gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Por irte. Por llamarme un fracasado. Por mostrarme quién eras realmente. Porque si te hubieras quedado, nunca habría entrado en ese centro de plasma. Nunca habría descubierto lo que corría por mis venas. Nunca habría sabido quién soy en realidad. ¿De qué estás hablando? De descubrir que, a veces, estar roto es la única forma de saber de qué estás hecho. Adiós, Malora. Que tengas una buena vida. Lo digo en serio. Colgué antes de que pudiera responder. Había algo profundamente satisfactorio en tener la última palabra con alguien que creía haber escrito el final de mi historia. Un mes después, ya estaba de vuelta en el negocio. Rafford International de Melichen, una subsidiaria de Maro Development. Mi primer contrato fue de $40 millones en Chicago. Recontraté a 6 de mis antiguos empleados, los mismos que se habían mantenido a mi lado incluso cuando no pude pagarles sus últimos cheques. Jefe, escuché que le llegó dinero de familia, bromeó Jaque, mi capataz, el primer día. Algo así, respondí. Resulta que tengo parientes en el negocio naviero. 6 meses después, estaba de pie en mi nueva oficina. No era tan lujosa como la anterior, pero sí sólida, real, ganada con esfuerzo y con sangre, en el sentido más literal posible. Mi padre, Russell Rafford o Vincent Maro, según el día, estaba sentado frente a mí. Revisábamos solicitudes para un nuevo programa de capacitación que estaba iniciando, destinado a jóvenes con pasados difíciles. Quería darles una oportunidad para aprender demolición y construcción. Dando segundas oportunidades, dijo él, asintiendo con aprobación. Alguien una vez me dijo que fracasar no es caer, sino quedarse abajo. Y a veces, papá, respondí, uno tiene que perderlo todo para descubrir cuánto vale en realidad. $2 millones, al parecer, bromeó. No, dije, pensando en Henry, en la familia que nunca supe que tenía, en la sangre que me conectaba con algo mucho más grande que yo mismo. Resulta que valgo exactamente lo mismo que todos. Lo que alguien necesita para sobrevivir. Solo tuve la suerte de descubrirlo. El centro de plasma llamó la semana pasada. Otro paciente con un tipo de sangre raro necesitaba ayuda. Esta vez, no lo dudé ni un segundo. Algunos dones están en lo que construimos. Otros, en lo que logramos. Pero a veces, lo más valioso que tenemos es aquello que siempre ha estado fluyendo dentro de nosotros. Solo necesitamos estar lo suficientemente rotos para descubrirlo. Mi nombre es Coulten Rafford. Soy hijo de Vincent Maro, quien eligió convertirse en Russell Rafford. Soy sobrino de Henry Maro, el hombre cuya vida salvé con la sangre que había buscado durante décadas al otro lado del océano. Soy padre de Brice, quien heredará no solo esta historia, sino también la libertad de decidir qué hacer con ella. Y aprendí que, a veces, que te llamen fracasado es el primer paso para descubrir lo que realmente significa ganar. Solo me tomó vender mi sangre por $50 para entender que valía millones. No por lo que había construido o perdido, sino por lo que siempre había estado dentro de mí. Lo más raro en nosotros no es lo que conseguimos o acumulamos. Es lo que llevamos sin saberlo,
esperando el momento, la necesidad o la desesperación adecuada para revelarse. Mi padre eligió ser un hombre común, y se volvió extraordinario por eso. Yo fui forzado a volverme común, y descubrí que siempre había sido extraordinario. Esa es la verdad sobre la sangre. No le importa tu cuenta bancaria, tus fracasos, ni lo que piense tu exesposa. Solo fluye, llevando dones que no sabes que tienes, hasta que alguien los necesita para seguir viviendo. Y, a veces, eso es suficiente para cambiarlo todo. Si esta historia te resultó valiosa, si te hizo pensar diferente sobre el fracaso, la familia o los dones invisibles que todos llevamos dentro, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Déjame un comentario abajo contando una vez en la que tu peor momento te llevó a un descubrimiento inesperado. Y no olvides suscribirte al canal para más historias sobre personas comunes que descubren verdades extraordinarias en los lugares más imprevistos. Porque todos tenemos algo fluyendo por nuestras venas. A veces es sangre dorada. A veces, simplemente, es la fuerza de seguir adelante. Pero siempre, vale más de lo que imaginamos.